Hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedir su dirección. Sí, lo sé. Señor, gracias por este tiempo. Ponemos su dirección para poder estudiar esta pregunta, Señor, para que nos dé entendimiento en medio de ella, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, hermanos, quisiera compartir algo de la pregunta número 26. Recordemos que cuando el domingo pasado meditábamos sobre el concepto de que qué creemos, ¿sí? Y tomábamos la primera frase de nuestro credo, y era: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Ese era nuestro concepto de la pregunta número 26, ¿sí? Y nos llevaba a que Dios, que es nuestro Padre eterno, que es nuestro Creador todopoderoso en todo, y que Él es Rey, sustentador y gobernador, ¿sí? Es decir, que Él reina, ¿sí? Esa era la conclusión de la pregunta 26. Para entrar en nuestra pregunta número 27, teníamos que saber que Dios es sustentador y que Dios es gobernador. Al contrario, que Dios es gobernador y que Él sustenta su creación. Muy bien. Entonces, allí es donde entramos a nuestra pregunta número 27. ¿Sí? Y ella titula: ¿qué es la providencia de Dios? Hermanos, quisiera preguntarles, para ustedes, ¿qué es la providencia de Dios? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué entienden ustedes por providencia de Dios? ¿Qué entendemos como providencia de Dios? Que Dios tiene el control, gobierna. Las situaciones que vivimos. Muy bien. Sí, porque a veces nosotros pues entendemos que providencia es porque Dios provee, pero tiene más que ver con su gobierno, su control. Muy bien. Listo, hermanos. Vamos a hablar sobre qué significa la providencia de Dios. Para ello, tenemos dos lentes, podríamos decir, dos ejes, ¿sí? Dos ítems, que es: Dios gobierna, ¿sí? Pero Dios también sustenta, ¿sí? En cuanto a esto, podemos leer en Nehemías, no sé si alguno me puede ayudar, o si no, igual está en la pantalla. 9, versículo 6. Luego el pueblo oró así: tú eres el único Dios verdadero. Tú hiciste el cielo y las estrellas, y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe, y las estrellas del cielo te adoran. Muy bien, gracias. En este versículo podemos notar que se reconoce a Dios que Él es único y verdadero, ¿cierto? Reconocemos que Él es quien hizo el cielo, las estrellas y todo lo que hay más allá del cielo, ¿sí? Estamos reconociendo su poder allí. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Estamos viendo que su gobierno, ¿sí? Su poder. Tú das vida a todo lo que existe y las estrellas del cielo te adoran. ¿Sí? Esto es decir, que significa, como hablábamos, siguiente diapositiva, que Dios gobierna. Cuando hablamos que Dios gobierna, nuestro catecismo nos dice que el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar,
por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera, ¿sí? O sea que Dios tiene control de todo, ¿sí? En cuanto al cielo, en cuanto a la tierra, en cuanto a todas sus criaturas o todo lo que Él ha creado, ¿sí? Es decir, que cuando estamos hablando del gobierno del Señor, podemos decir algunas palabras que son como que Dios, cuando hablamos de gobierno, ¿qué hablamos? Que Dios decide, ¿cierto? Lo que Él quiere, ¿sí? Hablamos que Dios direcciona, ¿sí? Cuando hablamos de su gobierno, vemos que Él tiene el control, ¿sí? Muchas veces hay situaciones que dice, uy, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y notamos que Dios es el que tiene el control de todo. Vemos que Dios ordena. Él dice, hágase, ¿y qué se hace? Se hizo todo lo que existe. Cuando Dios ordena sus preceptos, sus leyes, se debe hacer. También Él nos muestra que Él tiene sus directrices. ¿Qué nos dice el Señor? Si ustedes hacen, si ustedes corrigen, si ustedes caminan por mi camino, ¿cómo les irá? Bien, ¿sí? Ante ello quisiera compartir unos versículos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver algunos versículos sobre el gobierno de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dale. Oye, Israel, Jehová mi Dios, que Jehová no es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4, 5. Muy bien. ¿Qué podemos notar en este versículo? Que Dios nos habla a nosotros diciendo, oye, Israel, ¿sí? Nos está hablando de ¿qué? Sus directrices, ¿sí? Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Nos ordena que nosotros debemos amarle, honrarle, ¿sí? Como gobernador, como Señor, como Rey. Y nos dice que con todas nuestras fuerzas. En Mateo 7:24. Antes de pasar a eso, vuélvete un poquito a la antigua. Es que yo quiero que nosotros, en ese versículo, aclaremos algo. ¿Ustedes cómo lo ven? Ese versículo, ¿cómo lo entienden? Perdónenme, diácono. Es que cuando estamos diciendo Dios gobierna las cosas, ¿qué significa eso? Que Dios está en control de las cosas y que Dios da. ¿Cómo usted sabe que su capitán lo gobierna a usted? Ok, las órdenes no son sugerencias. Si su capitán le dice usted va a volar mañana, ¿qué significa? Pero si usted se enferma, tiene una urgencia médica, una urgencia con la niña, ¿va a volar? No, pero si él dice que usted va a volar, es una orden, ya no le da el permiso, no le da ninguna excepción, le dice estamos en un estado crítico. ¿Va a volar o no va a volar? Listo, ¿qué dice acá en este texto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Esto es una sugerencia? No, es un ¿Una mandato. invitación? Ok, cualquier cosa que usted ame por encima de Dios, ¿cómo se llama? Idolatría. Si usted dice mañana muere alguien que quería tanto y me muero, no puedo seguir viviendo, eso sería idolatría. Si yo tengo que agradar en contravía de una orden de Dios
amigo, hijo, hija, cónyuge, familiar, en contra de Dios, no solamente estoy rebelándome, porque eso es lo que está tratando el diácono de decir, ¿sí? ¿Qué es la providencia de Dios? Que Dios gobierna. Eso es fácil en la teoría. Ustedes queremos saber cuán rebeldes somos. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Y tenemos que comunicarlo bien. Hoy es el día del Señor. Nadie debería estar pensando en otra cosa sino en el día del Señor. ¿Cuándo comienza el día del Señor? La iglesia lo convocó a las 10 de la mañana a través de la escuela bíblica. No, algunos dicen yo llego al culto, otros peor no, yo llego a la prédica. Y eso es rebelión contra Dios. Porque siempre queremos agradar algo. ¿Por qué a veces no queremos venir? Porque tenemos sueño, estamos cansados, es aburrido. ¿Y qué hacemos finalmente? No escuchar la voz de Dios, de que nosotros podamos y podamos decidir. Porque hay momentos que no podemos decidir. Dependemos de otra persona que nos lleve, nos traiga a la enfermedad, a la incapacidad. De que yo no pueda, estoy excusado. Pero la orden es: oye Israel, y amar a Dios, en toda la Biblia dice amar a Dios es obedecer a Dios. Y eso significa el gobierno de las cosas, por eso confronta. Mire, Dios dice que no llueva, ¿y qué pasa? Dice que no haya viento, ¿y qué pasa? Le dice que los animales canten, ¿y qué hacen los animales? Dice que, o sea, Él ha hecho el diseño de todas las cosas. Dice, salga el sol sobre justos e injustos, ¿y qué sale? Tiemble la tierra. En estos días ha temblado la tierra, como algunos lo han notado, otros no. Pero ha temblado, ¿para quiénes? Para todos. La creación, dijo el diácono. Los animales, dice la Biblia. Todas las cosas creadas obedecen a Dios. ¿Cuál es el único espécimen que no, a veces se justifica para no obedecer? El hombre. Entonces nosotros tenemos que empezar a configurar nuestro corazón porque decimos amar a Dios y a Cristo. Por encima de todas las cosas. Lo que nosotros hoy vivimos, miren, hoy aquí estamos poquitos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está obrando para su gloria. Dice Efesios 2:10. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Es para agradar al pastor? No. ¿Para agradar mi iglesia? No. ¿Es para ganar méritos con Dios? No. Diácono Mario, ¿por qué hacemos buenas obras? Que Dios siempre las está haciendo. Ok, la única manera es saber que somos cristianos. Cuando aprendamos a obedecer. Por encima de todas las cosas. No justificarnos. Es tan bonito obedecer cuando todo está bien. Y es tan malvado hacer sentir que yo soy importante cuando yo me siento mal. ¿Por qué no obedezco cuando estoy mal? Por la rebeldía. Eso es providencia de Dios. Dios está gobernando todas las cosas. No existe algo como que se comprenda la voluntad permisiva de Dios. Aunque los teólogos digan eso. No existe. Cuando estamos siendo rebeldes, Dios está obrando para que nosotros nos arrepintamos, si somos hijos. Y si no somos hijos, ya tenemos la recompensa, la condenación. Igual dice la palabra de Señora, ¿va a preguntar algo, Raquelita? Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviéramos el... ¿Por qué? Ok, no. Gracias. Gracias, pastor. En Mateo 7:24 podemos ver que la palabra del Señor también nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Estamos viendo aquí sujeción ¿a quién? Aquel que gobierna. ¿Sí? Aquel que ordena. En Hechos, versículo 17, 25, también vemos otro versículo que nos dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? ¿Cómo vemos la providencia de Dios allí?
que Él es quien hace, quien es el que ordena, que Él es el que crea, ¿sí? No necesita que otro le honre o le dé órdenes. En Jeremías 23, versículo 23 y 24, podemos notar también que nos dice: yo soy el Dios de Israel. Nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas las partes, lo mismo lejos que cerca. Podemos ver el gobierno de Dios, que Él está por encima de todo. ¿Sí? Muy bien. Así como vemos como Dios gobierna y tiene el control de su creación, ¿sí? También vamos a ver cómo Dios sustenta su creación. Cuando hablamos de que Dios sustenta su creación, hablamos que es decir, que todo lo que la tierra produce, todo lo que la tierra da, lluvia y la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, Dios la sustenta, ¿sí? Así como Él gobierna, también sustenta. De esa forma podemos ver que la providencia de Dios. Pero cuando hablamos de sustenta, ¿a qué nos referimos? De sostener. De sostener, ¿cierto? Hablamos que Él mantiene, ¿sí? Hablamos que es su sostén. De hecho hay un libro, ¿no? Que Él es nuestro sostén, el que nos cuida, el que nos sostiene, ¿sí? Que Él ratifica, confirma lo que Él hace, que Él aboga por lo que Él hizo, ¿sí? Que Él sostiene, que Él respalda su creación, que Él la mantiene, ¿sí? Por lo tanto, vemos cómo todo fluye, cómo todo prospera. Pregunto ya cuando que nos lo digan, ¿qué significa sustentar? Porque a veces nosotros lo tomamos desde el sentido positivo. Yo les voy a decir, ¿cómo sustenta Dios a veces un matrimonio? A través de dificultades, a través de la reconciliación, a través del perdón, hasta a través del entendimiento de la necesidad de las necesidades. Voy a hacerles un ejemplo que me pasó a mí. A través de la pandemia yo me encontré con mi novio y a través de la enfermedad me encontré con el amor que sentía por esa novia realmente dentro del corazón, cuando vi que la iba a perder totalmente. Nunca esa enfermedad fue para mal, fue para bien. Ella fue hace poquito al médico y el médico le decía: es increíble que usted esté caminando. Ya no lo puedo creer. A veces nosotros vemos el sustento, no, trabajo, abrigo. A veces un matrimonio necesita que Dios le quite el trabajo al hombre para que haga su labor de esposo. A veces necesita llevar a la esposa a la casa y abandone algunas obligaciones que tiene para que vea por su matrimonio. ¿Quién es el que gobierna y sustenta todas las cosas? ¿Quién abre y cierra las puertas? De eso se trata el sustento. Nosotros a veces tomamos las peores decisiones, nos justificamos. Ay, es que mi mamá, es que mi papá. Mi mamá me decía: hijo, extraño tanto a mis hijos, quiero ir a verte. No vas a venir, porque yo creo que obro mal si yo me la traigo 3 meses, dejo al esposo solo. Y sería un acto de maldad mía. Sí, la tengo para mí, la tengo para mi esposa, para mis hijos. Pero ¿qué dice la Escritura? El hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. ¿Da permiso para que abandone el lecho del hogar? Sí, dos días. Y dentro de la misma casa, por la oración. Dice, si es por causa de la oración, pues sepárense un poquito. No dice de casa, sino de habitación. Pero vuelve el tercer día, por causa del pecado. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Ahí está el sustento, el abrigo. Dios a veces nos quita la lluvia, pero no nos quita el sustento. A veces nos quita el sol y estamos en fríos complejos para nosotros en Bogotá, pero no nos quita el sustento y nos sigue sosteniendo de manera extraordinaria. Dios llevó al pueblo al desierto y lo sustentó. A veces vemos solo el sustento, solo en algo positivo, pero a
A veces nosotros necesitamos que nos quiten los que tenemos para saber que todas las cosas vienen de Dios. En medio de la necesidad, el pueblo de Dios en el desierto clamó a Dios. En medio de la necesidad de los enemigos, el pueblo clamó a Dios. En medio de la esclavitud. ¿Quieren aprender a ser fieles? Dios nos va a empezar a quitar cosas a las cuales somos más fieles que a Dios. Y eso es interesante. Pero a veces cómo reacciona nuestro ser. Dios nos quita el trabajo y nos rebelamos, no volvemos a la iglesia, nos decimos, Dios está obrando mal, yo he sido fiel, yo soy bueno. Cuando el diácono Mario que dijo, ¿por qué hacemos cosas o obras buenas? Porque Dios las está haciendo en nosotros. Y las debemos hacer por gratitud, sea que vayan las cosas bien, o sea que vayan mal. Vamos comprendiendo la providencia de Dios, Dios está gobernando. ¿Qué Él está interesado de nosotros? Que reconozcamos a Dios. Cuando usted dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, estoy diciendo, Él es mi amo, es mi Señor. Yo no debo de temer. Esta vida pronto se acabará. No confíen ni en su belleza, ni en su juventud, ni en el dinero que tienen. Hoy usted puede tener dinero, trabajo. Mañana lo pueden echar por un error. Y usted tiene que ver que esa es la providencia de Dios porque Dios le quiere enseñar algo. Sí, le está quitando y le está doliendo. Dios me puede quitar aún a mi esposa, a mis hijos. Pero Dios me está enseñando que Él es el centro, el todo, el primer lugar. Porque así debe de ser. De eso se trata, ¿o no, diácono? Así es, pastor. Eso es importante, el sustento, porque a veces solo lo vemos en sentido positivo. No, es el sustento, entonces me va a dar para construir. No, puede que no me dé para construir. Puede que me dé de otra manera. No lo sé. ¿Cómo podemos notar la justificación o la justicia de Dios? Vemos en Ezequiel 8:12, nos dice, entonces Dios me dijo, mira a los jefes de Israel. Allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país y por eso piensan que no los veo. Pero esto no es todo, todavía vas a ver cosas peores. O sea que Dios permite las crisis también ¿para qué? Para mostrar su sustento. ¿Sí? Vemos en Hebreos 1:3. Raquelita, ¿quieres leerlo? Hebreos 1:3. Sí. Sí, pero lo leo en la Biblia personal. Bueno, hermana. Ya le mando el otro. Ya la busco, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Está bien, hermano. Es decir, que vemos en este versículo que el Hijo de Dios, ¿qué hace? Mostrar el poder de quién? De Dios, de su propio Padre, de Él mismo. ¿Sí? Vemos cómo Él sostiene o sustenta su creación, brindándonos a nosotros, ¿qué? Su salvación. Dice, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Y muchos de nosotros nos negamos a qué. No, eso es mágico. No, vemos que Dios es quien sostiene su creación. ¿Sí? El Hijo de Dios logra que Dios nos perdonará nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Es decir, que Dios aboga ¿por quién? Por su creación, por su pueblo. También. Jeremías 5:24. Nos dice, jamás se puso a pensar. Debemos orar a nuestro Dios, pues Él es quien nos da la lluvia cuando más nos hace falta. Nos la manda en otoño y primavera y nos da cosechar a tiempo. Se me olvidó el profeta Jeremías, ¿es? Cuando oró el Señor para que no lloviera por 3 años. ¿No? Elías, ¿cierto? ¿Y Dios qué hizo? ¿Paró?
Hubo sequía, hambre, destrucción. Pero así también Dios permitió que lloviera. ¿Sí? Hechos 14:17. Dice, siempre ha mostrado quién es Él. O sea que Dios siempre se ha mostrado cómo es Él. ¿Sí? Pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. ¿Cómo sustenta a Dios? Con su poder, ¿cierto? Él cuida y permite que la creación se revele, que crezca, que nazcan, que produzca, que pasen situaciones. Sí, señor. Solo quisiera añadir algo, que a veces nosotros, para hablar del sustento de Dios, cuando Dios sustenta y trae abundancia, a veces nosotros nos confiamos. ¿Por qué razón? Porque pensamos que el otro año va a ser mejor. Y el otro año va a ser mejor. Y muchas veces cuando da abundancia es para ahorrar, para ser buenos administradores, porque a veces después de una buena abundancia viene una escasez. Viene no solamente escasez, años a veces de sequía. A veces hay momentos buenos de economía, pero vivimos a veces a nuestras anchas. Y a veces olvidamos que puede haber. Y igual, a pesar de la sequía, debemos seguir siendo fieles a Dios, haciendo las obras para Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que confiemos en ¿qué? En Él y no en las cosas materiales. Exactamente. Ni tampoco en nuestros dones y nuestros talentos. Una de las personas de más fe son los que crían animales y los que trabajan en la agricultura. Porque, ¿qué hace? El que cría animal lo vacuna, lo cuida, le da su alimento, le lleva la comida, pero la producción, ¿quién la da? Dios. Usted puede tener el mejor animal, si Dios quiere que ese no crezca, no crece. Si quiere que se muera simplemente porque lo dejaron amarrado y se ahorcó con el lazo, se ahorcó. Lo mismo pasa con la agricultura, pero es un principio para todas las cosas. Y a veces nosotros pensamos solo en la abundancia y no ser buenos administradores. Y hay que pensar, cuando vienen muchos años de muy buena economía, posiblemente van a haber años difíciles. Entonces tenemos que considerar esas cosas, solamente para entender cómo es el sustento de Dios, porque lo que está sosteniendo Dios no es solamente nuestra vida mortal. ¿Qué es lo que está sosteniendo a lo largo de la vida, diácono? Su creación. ¿Su qué? Su creación. Su creación, pero en nosotros, ¿qué está sosteniendo? Nuestra salvación. Nuestra fe. Nuestra fe. Si todo lo que yo hago me sale, si todo lo que yo digo, yo digo, es que yo soy el chacho, yo soy bueno para los negocios, yo soy bueno para hacer esto, bueno para lo otro. Entonces, ¿quién está sobrando ahí? Dios. Dios porque es nuestro ejemplo. Claro. Pero acá está diciendo que Él gobierna, o sea, a través de su providencia, Él sustenta todas las cosas. Yo me puedo equivocar. ¿Quién me puede defenderme de esa equivocación? Dios. Yo puedo acertar. ¿Quién me puede ayudar en medio de mis aciertos y la prosperidad? ¿Anotado? Listo, pastor. Es decir, hermanos, que cuando hablamos de la providencia de Dios, significa que Dios gobierna, que Dios sustenta su creación o todas las cosas que hay existen, aun las que nosotros no conocemos, ¿sí? Es decir, que finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, nada es mágico. Dios lo gobierna, Dios lo sustenta, como por azar, sino por sus consejos y su voluntad paterna. ¿Sí? En cuanto a esto, nos podemos ver los versículos como en Proverbios 22:2. Los ricos y los pobres son criaturas ¿de quién? De Dios. ¿Sí? El pobre, rico, el que tiene salud, el que está enfermo. ¿Sí? Todo Dios lo sostiene. En Mateo 10:29 podemos ver
En cuanto a su gobierno y su sustento, dice, 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. La providencia de Dios la permite ¿quién? Él. Dios permite que nos suceda cosas o que también haya bendición. Y para terminar, hermanos, en Proverbios 16:33 nos dice, el hombre propone, pero ¿quién dispone siempre? Dios. Este es el lenguaje actual. O sea, Dios siempre es el que va a disponer, el que va a direccionar, el que va a sustentar, el que va a permitir. Allí vemos la providencia de ¿quién? De Dios. Por eso podemos contestar a la pregunta número 26 cuando decimos que creemos en el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Podemos conocer su providencia a través de su gobierno y a través de su sostenimiento, como Él lo sostiene o lo sustenta. ¿Algún aporte, hermanos? Como algo para aportar es que Dios lo hace también a través de personas. Como Él tiene cuando gobierna. O sea, por eso nosotros tenemos autoridades. Porque es más fácil conocer que Dios gobierna cuando nosotros estamos sujetos a alguien que podemos palpar, ver, porque somos rebeldes. Entonces, cuando hay gobiernos a través de personas como el Estado, como la iglesia y como en el hogar, entonces ya vamos a aprender a entender o a aprender que Dios es el que está gobernando y lo hace a través de personas. Podemos ver el gobierno de Dios como es el gobierno en el mundo, en las naciones, ¿sí? En la iglesia, nuestro pastor, la familia pastoral, los ancianos, diáconos. En nuestros hogares, como lo vemos también, el gobierno, ¿sí? A través de un padre y una madre ante sus hijos, ¿cierto? Podemos ver cómo Dios muestra su gobierno y su sustento, cómo lo ha ordenado. Bueno, oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver tu providencia, Señor Dios. Siempre como nos provee y nos sostiene, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a su gobierno, a siempre ver cómo tú nos bendices a través de las situaciones de tu sustento, Señor Dios. Gracias porque nos permite como iglesia siempre reconocerte, Señor, y ver tu misericordia cada día, ver tu fidelidad cada atardecer, Señor. En este tiempo ponemos el culto y pedimos tu dirección. En Cristo Jesús. Amén.